Son las 7:19. Bueno, ahora sí, vamos a hablar también de algunos detalles de lo que puede suceder el próximo día domingo, ¿no? En este debate que se ha armado y que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y las famosas parejas que se han formado. Sí, las parejas, y no para bailar, que se han formado para este debate del día domingo. Ese estribillo ya. Y tú mencionabas por ejemplo el hecho de Gregorio Santos, que va a salir de prisión el mismo día domingo, para estar presente en este face to face, en este tete a tete, ante el candidato Barnechea, que en algún momento se negó a participar de debates porque iba a estar Gregorio Santos, y ahora va a tener que salir, va a tener que tragarse sus palabras de alguna manera, ¿no? O tragar saliva y estar presente y responder y debatir. Estamos con el doctor Fernando Ugaz, especialista en casos de corrupción de funcionarios y abogado del estudio Ugaz Segarra, para hablar sobre este tema en particular, porque no conocemos de algún otro caso en nuestra historia donde un detenido haya salido de prisión directo al debate presidencial. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Ángel. Y más aún, acusado de actos de corrupción, ¿no? Como lo es en su propia región. La pregunta que nos hacemos muchos, pues, si se diera el caso inaudito, parece difícil por las proyecciones de las encuestas, pero ¿qué tal si este señor se convirtiera en el próximo presidente de la República, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaría el proceso judicial? ¿Qué haríamos? ¿Tendría que asumir su vicepresidente? ¿Se acabó el proceso? ¿No? Muy bien. En principio, este no es un caso novedoso, ¿no? Pareciera que fuera un tema extraordinario, pero en realidad no es un caso novedoso, y hemos tenido jurisprudencia a nivel nacional en el caso de Hugo Blanco y Genaro Ledesma, que también purgando prisión incluso fue liberado Genaro Ledesma para asumir el cargo congresal, y principalmente por el tema de la inmunidad parlamentaria. Pero que el tema presidencial sí es la primera vez. Sí, el tema presidencial correcto. No ha habido presidente alguno. Es cierto esto. Ahora, digamos, lo concreto y lo puntual, yo creo que es verificar por qué razones, ¿no? Creo los teleoyentes les interesa por qué razones es que el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido, ¿cierto? Eso, ¿no? Y entonces, en realidad, hay que tener algunas consideraciones, ¿no? En principio, el señor Gregorio Santos no está condenado. Y el nuevo Código Procesal Penal, que es el sistema por el cual está inmerso el señor Gregorio Santos, solamente determina que se le puede suspender, limitar y restringir los derechos de participación política en temas cautelares y en temas condenatorios. Pero él no tiene un tema condenatorio, ¿correcto? Y el tema cautelar no se puede implementar cuando son temas de elecciones populares. Yo quiero hacer una pregunta, doctor, ya que usted es especialista en esos temas de corrupción también, y seguramente el público se lo pregunta 20 veces cuando hablamos de estos casos, cuando hablamos del caso Gregorio Santos, cuando hablamos del caso César Álvarez, cuando hablamos del caso de todos estos gobernadores o expresidentes regionales que están detenidos. ¿Por qué diantres demora tanto? ¿Cuántos meses? Y no tenemos condena de nadie. O sea, y se les extiende, y 18 más, y no hay fallo alguno, ni condena alguna. Bueno, eso también tiene que ver con un tema que no solamente concierne a temas de reforma de carácter normativa, ¿no? Hay temas que se tienen que reformar de carácter cultural. Han reformado las normas, pero no los órganos jurisdiccionales ni los fiscales. Y entonces no las personas, no las personas. Entonces, de esa perspectiva, seguimos teniendo casos en los cuales existen 150 tomos, carpetas fiscales, donde existen más de 50 procesados, y donde esta institución de la asociación ilícita, la criminalidad organizada, se extiende de una manera verdaderamente a veces no controlada, ¿no? Y hablando de presidentes o expresidentes regionales o gobernadores, como se le llama ahora, vamos a ver cuánto tiempo va a permanecer en prisión preventiva Wilfredo Oscorima, ¿no? Que ha sido recientemente capturado también, el ex gobernador regional de Ayacucho. Que fue capturado acá en Lima. Y lo curioso de ese tema es que justo la defensa, en su caso, interpuso una contienda de competencia en su ciudad, en Ayacucho, ¿cierto? Y producto de esa contienda de competencia, porque el contexto era enervado, todos los periódicos, la prensa, entonces la Corte Suprema resolvió porque este tema jurisdiccional se vaya a Ica. Y en Ica
es que sin las presiones del caso y sin los medios de prensa, todo en contra, es que fue condenado, y definitivamente este tema el señor Ascorima lo ha tenido que asumir, y bien por el sistema correcto que ha logrado capturarlo y ponerlo. Ha dado resultado este tema de dar recompensas, ¿no? Cayeron dos grandes. Capturado hasta tres de los que estaban en la lista, me parece, si no me equivoco, ¿no? Bueno. Hasta este momento, ¿no? Bueno, pero regresemos al tema de Gregorio Santos y el debate, y nos estaba usted explicando que efectivamente él tiene ciertos derechos que no pueden ser restringidos, ¿no es cierto? Porque la norma es así, no se le impide participar, tanto así que él es electo gobernador, estando preso, y no puede ejercer, y no ha podido ejercer, y ni podrá ejercer, por lo visto. Y mire, y esta tópica es interesante, ¿no? Porque en relación al tema de asumir el cargo del gobierno regional, el Jurado Nacional de Elecciones le ha, digamos, controlado el tema de la acreditación hasta que se solucione su situación jurídica, cosa que no podría darse si se asume la función parlamentaria o el tema presidencial, porque ahí le corresponde el tema de la inmunidad. Y definitivamente que hay cláusulas constitucionales debidamente específicas. Hay un presidente de la República, para cerrar un poquito la idea, y es tan clausurativo, tan textual, tan preciso la Constitución, que determina que hay unas causales. Por ejemplo, se puede generar una suspensión de las funciones presidenciales o se puede generar una vacancia. En el caso extremo, la vacancia solamente se puede dar por incapacidad permanente, moral, correcto, o física, declarada por el Congreso. Y en el caso de la suspensión, la incapacidad tiene que ser temporal. En el caso de la suspensión se podría dar también si se encuentra dentro de un proceso penal por causales específicas. Proceso penal por traición a la patria, luego por haber impedido las elecciones presidenciales, las elecciones congresales, regionales, por impedir que se junte el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Si no existen esas causales, producto de la inmunidad presidencial, el señor Gregorio Santos no podría ser impedido para ejercer la función de presidente de la República. Yo justamente sobre ese tema quería preguntarle, quería hacerle dos acotaciones. La primera es, ¿no se supone, o estoy en un error, que esta protección de inmunidad es para delitos de función? O sea, cuando pasa algo, te protege dentro de la función que cumples, no los delitos que han sido previos a ella, que sería el caso de Gregorio Santos. Y en segundo lugar, ¿no podría el hecho de él estar detenido ser un tema de incapacidad moral para ejercer los cargos? En principio, a ver, hay dos preguntas dentro de lo que José nos planteas. En principio hay que entender que él no está condenado, él está procesado, y su proceso tranquilamente con el juicio y todo podría durar no menos, entre apelación y esto, entre 1 año y más. Y hasta que eso suceda ya eligieron al presidente de la República y se le tiene que instaurar todos los derechos constitucionales que le asiste. Por otro lado, con relación a este tema me decías la incapacidad moral, por el hecho de estar detenido, estar procesado por un tema de corrupción, ¿no podría ser dentro de las causas de incapacidad moral? Sí, tal cual. Y eso tiene que haber una legislatura, el Congreso tiene que decidirlo, correcto, y eso también va a pasar por su proceso regular con el Congreso instalado, todos los congresistas y eso. O sea, definitivamente que pueden existir algunas causales constitucionales, pero las causales por el tema de corrupción específicamente, por el delito específicamente, no. Ahora, el tema sería si este tema del proceso, cuando asume el ejercicio presidencial y se ha truncado el proceso judicial y no hay sentencia condenatoria, correcto, si se sigue instaurando su presunción de inocencia o no. Y si estando con la presunción de inocencia totalmente incólume, la pregunta es si esto vendría a significar un tema inmoral, antiético, etcétera. ¿No? Es un tema, una papa caliente para el Congreso, ¿cierto? El Congreso tendría que dirimir eso, pero de manera inmediata, ¿no? Definitivamente. Y tendría que hacerlo tendría que hacerlo de una vez. Ya no creo este Congreso, porque este Congreso ni siquiera tiene mucha autoridad para, creo, determinar cuestiones como estas. Tendría que ser el siguiente, antes de que se presente un caso como este, ¿no? Antes de.
O sea, tomar las medidas preventivas, resolver, hacer esas aclaraciones, ajustes necesarios y no estar como en este proceso electoral. Mire qué es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Ahí vendría una aclaración interesante, porque ¿a qué Congreso le correspondería? Si el señor Gregorio Santos, estamos hablando de un caso hipotético, él sale electo el 10 de abril y el 12 de abril ya se sabe que él es el ganador y iría a una segunda vuelta, ¿a qué Congreso le correspondería decidir si hay una incapacidad moral o no? Bueno, en realidad pienso yo que es al nuevo Congreso, ¿no? Es el nuevo Congreso legitimado, instaurado, porque si sale elegido, estamos hablando que la democracia, correcto, con toda su plenitud se está ejerciendo. Si sale elegido, lo está eligiendo el pueblo, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando pues que el Congreso va a tener pues que referirse a propósito de una elección popular, ¿no? Entendemos que muy reñida, por cierto, ¿no? Pero que van a ser temas definitivamente muy complejos que va a tener lo que asumir el nuevo Congreso, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Listo. En realidad es más fácil que Perú vaya al Mundial que el señor Santos gane las elecciones presidenciales, pero el caso amerita analizarlo. Yo creo que los casos son imposibles, ¿ah? Bueno, son las 7:30. Fernando Ugaz, especialista en casos de corrupción de funcionarios y abogado del estudio Ugaz Segarra.